Mi esposa se enojó porque este año no puedo comprarles regalos de Navidad a sus hijos de otro matrimonio ya que mi hermana necesita una operación urgente. Dice que sus hijos deberían ser mi prioridad. La escena que me terminó de vaciar fue ver un catálogo de juguetes importados abierto al lado de los presupuestos de una cirugía cardíaca urgente, como si un dron con cámara y una válvula para el corazón compitieran en la misma categoría. Vanessa estaba marcando productos con un lapicero dorado, hablando de la experiencia navideña de los niños con la misma seriedad con la que un cirujano marca una incisión. Y yo, sinceramente, todavía no termino de entender en qué momento mi casa se convirtió en una tienda de lujo con cero humanidad. Llevo 4 años casado con Vanessa, y durante casi todo ese tiempo asumí con gusto el papel de sostener la casa. No lo digo con resentimiento automático, porque durante mucho tiempo de verdad pensé que estaba construyendo algo bueno. Ella venía con 2 hijos, Mateo y Lucas, y yo decidí desde el principio que, si me metía en esa vida, lo haría bien. Nunca quise ser el esposo de mamá que aparecía para la foto y desaparecía para lo difícil, así que pagué colegio, útiles, ropa, salidas, cumpleaños, médicos, vacaciones y todas esas pequeñas fugas de dinero que forman una familia. El problema es que, sin darme cuenta, también empecé a financiar una fantasía visual donde todo tenía que verse impecable, exclusivo y perfectamente publicable. Vanessa no habla como una persona que simplemente quiere una vida cómoda. Vanessa habla como si cada decisión doméstica fuera una escena patrocinada. Una cena no era una cena, era una experiencia familiar. Un viaje no era un viaje, era memoria de marca. La Navidad, peor todavía, no era una fecha para estar juntos, sino una especie de producción anual donde todo debía parecer sacado de un anuncio caro: pijamas combinadas, árbol temático, mesa de revista, regalos apilados en cantidades ofensivas y un montón de fotos calculadas para mostrar que éramos esa familia que nunca tiene grietas. Yo, por cansancio y por cariño a los chicos, fui normalizando cosas que en otro contexto me habrían parecido absurdas. Al principio me contaba a mí mismo que no pasaba nada, que mientras pudiera pagarlo y los niños disfrutaran, no valía la pena pelear por detalles. Ese fue mi error, llamar detalles a una dinámica entera. Porque no era solo gastar, era que todo se medía por cómo nos veíamos. Si yo proponía algo sencillo, Vanessa arrugaba la nariz como si le hubiera ofrecido servir fideos en una boda. Si una compra no tenía valor práctico, pero si apariencia de estatus, curiosamente siempre resultaba necesaria. Y yo iba cediendo, no porque creyera que tuviera razón, sino porque me parecía más fácil evitar una discusión de 3 horas sobre energía de abundancia, nivel de vida y lo que proyectamos como familia. Hace 2 semanas todo cambió de verdad. Mi hermana Laura, que siempre ha sido la persona más serena de mi familia, terminó en consulta por un problema que pensábamos que sería manejable y salió con un diagnóstico que me dejó helado: una afección cardíaca que requería cirugía privada inmediata. No era el tipo de noticia que te deja espacio para procesar con calma. Te conviertes en una máquina de llamadas, presupuestos, exámenes, firmas, transferencias, dudas, miedo y café recalentado. Yo pasé de pensar en decoraciones navideñas a preguntarle a un cardiólogo cuánto tiempo teníamos antes de que urgente dejara de ser una advertencia y se volviera una tragedia. Recuerdo perfectamente el trayecto de regreso a casa el día que me dieron el primer presupuesto serio del hospital. Iba agotado, con la cabeza llena de cifras, escenarios, préstamos posibles y ese terror silencioso que aparece cuando entiendes que el dinero, de pronto, ya no es comodidad sino tiempo de vida. Yo no iba pensando en cómo convencer a Vanessa de un capricho pequeño, iba mentalizado para una conversación adulta, dura, pero sencilla de comprender. Mi hermana necesitaba una operación para seguir aquí. Eso, en mi mundo, anulaba cualquier gasto no esencial sin necesidad de debate filosófico. Entré a la cocina esperando apoyo o al menos decencia básica. En vez de eso, me encontré un catálogo de juguetes de alta gama desplegado sobre la mesa, con círculos, notas, flechas y una lista de deseos que parecía el inventario de una tienda de tecnología. Vanessa estaba sentada con una taza de café, completamente concentrada, comparando versiones de consolas, ediciones especiales, audífonos, relojes inteligentes y no sé qué otra colección de objetos innecesariamente caros para 2 niños que todavía se emocionan con una caja grande y papel brillante. Me vio entrar y me dijo, sin levantar demasiado la vista, que justo estaba cerrando la curaduría de los regalos de este año. Esa expresión me dejó agotado antes de empezar. Yo traía en la mano la posibilidad real de perder a mi hermana y ella estaba hablando como directora creativa de una campaña navideña. Me senté frente a ella y se lo expliqué con toda la calma que pude reunir. Le dije que Laura necesitaba la cirugía ya, que el monto era alto, que iba a usar todo mi capital disponible para cubrir la operación y el postoperatorio, y que por lo tanto este año no habría regalos caros, ni viaje, ni despliegue de lujo. Incluso le dije que no estaba hablando de cancelar la Navidad, sino de hacerla sobria, sencilla, humana. Cualquier persona normal, ante esa información,
Pregunta si Laura está bien, cuánto falta, qué se necesita, cómo puede ayudar. Vanessa me miró con una frialdad tan práctica que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Me dijo que mis hijastros deberían ser mi prioridad y que una cirugía no podía arruinar las tradiciones de la casa. Yo la miré esperando alguna señal de que estaba hablando desde el shock o desde la torpeza, algo que pudiera corregirse. Pero no. Empezó a argumentar como si estuviéramos negociando presupuesto para una fiesta corporativa, que los niños esperaban cierta experiencia, que ya habíamos construido una imagen familiar, que no podíamos bajar el nivel de un año a otro, que ellos no tenían por qué pagar las consecuencias de problemas ajenos. Ese ajenos fue lo que me terminó de romper algo por dentro. Laura no era una estadística estorbando su calendario, era mi hermana, una persona a la que quiero, que estaba contando los días para una operación de corazón. No levanté la voz, ni siquiera porque no tuviera ganas, sino porque en ese momento sentí una claridad cansada, de esas que llegan cuando por fin entiendes con quién estás hablando. Vi el catálogo, vi los presupuestos, la vi a ella con esa expresión de gerente de imagen familiar, y entendí que no estaba discutiendo con una mujer preocupada por sus hijos, sino con alguien obsesionada con la puesta en escena. Para Vanessa, la tragedia no era una cirugía urgente. La tragedia era una Navidad menos fotogénica. Y yo ya no podía seguir fingiendo que esa diferencia era una excentricidad sin importancia. Mi punto de quiebre fue exactamente ese, darme cuenta de que para ella mi hermana era un obstáculo logístico. Ni siquiera una rival afectiva, lo cual ya sería mezquino, no, era peor. Era una interferencia presupuestaria. Algo que desordenaba la narrativa de familia perfecta que ella llevaba años vendiendo a amigos, conocidos y probablemente a sí misma. Ahí decidí hacer lo único sensato que me quedaba. Transferí el fondo de ahorro navideño directamente a la cuenta del hospital, con comprobante y todo, y luego me senté a cancelar las suscripciones de lujo que Vanessa manejaba como si fueran derechos constitucionales, cajas premium, servicios de decoración, membresías absurdas y un par de cargos automáticos que, sinceramente, me avergüenza haber financiado tanto tiempo. Ella reaccionó como si yo hubiera cometido una traición histórica. No como si hubiera priorizado una vida sobre unos regalos, sino como si hubiera saboteado el estreno de su película favorita. Se puso helada, luego indignada, luego extrañamente solemne, usando frases sobre protección del hogar, consistencia emocional para los niños y responsabilidad con la familia que elegiste. Lo más impresionante fue que intentó hacerme sentir egoísta por no gastar en lujos mientras mi hermana esperaba una operación para no morirse. Esa clase de gimnasia moral merece medalla olímpica. Yo ya no discutí más esa noche. Me limité a decirle que los límites empezaban ahí, que Laura iba primero y que no pensaba seguir financiando una vitrina mientras mi familia contaba monedas para un quirófano. Dormí poco, pensé demasiado y me prometí una sola cosa, no volver a llamar amor o paz a lo que en realidad era agotamiento administrado. Ya había cedido demasiado por mantener equilibrio, por no tensar la casa, por no hacerles pasar malos ratos a Mateo y Lucas. Pero una cosa es sostener una familia y otra muy distinta es permitir que el lujo le gane a la compasión. Esa noche entendí que mi trabajo ya no era convencer a Vanessa de nada, porque hay personas que solo entienden cuando la realidad les arruina la escenografía. Mi trabajo, por primera vez en mucho tiempo, era poner un límite y no moverlo aunque la casa se congelara alrededor. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tu esposa viendo un catálogo de juguetes al lado de los papeles de una cirugía cardíaca suena a un sketch de humor negro. De verdad logró poner un set de Lego y una válvula de corazón en la misma mesa moral. Hay gente con prioridades raras, y luego está esta señora compitiendo en otra liga. Respuesta de OP, créeme, yo también me quedé mirando la escena como si mi cerebro necesitara un subtítulo. Lo único que podía pensar era que los niños no pueden armar bloques si su tía ya no está para verlos crecer. A ese nivel de desconexión ya no sabes si discutir o revisar si la otra persona tiene pulso. Usuario anónimo 2 dice, perdón, pero esto parece inventado por un guionista de telenovela con problemas de apego al lujo. Nadie puede ser tan fríamente egoísta cuando le dices mi hermana necesita una operación urgente. Si esto es real, da más miedo que cualquier historia de terror navideña. Respuesta de OP, ojalá fuera Bat, de verdad. Me encantaría leerlo desde fuera y pensar que alguien exageró por atención, pero no tuve esa suerte. Supongo que cuando el estatus se vuelve religión, la realidad siempre termina pareciendo ficción mal escrita. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que Laura entró a la lista de espera quirúrgica, y yo ya me había acostumbrado al nuevo ambiente de la casa, silencios largos, puertas cerradas con más fuerza de la necesaria y esa sensación de estar viviendo con una persona que considera cada gasto humanitario una provocación personal. Durante esos días mi rutina fue casi mecánica. Trabajo, hospital, llamadas con el cardiólogo, revisar exámenes, hablar con mis padres, volver a casa y respirar hondo antes de abrir la puerta. No era agradable, pero al menos había una tregua funcional.
Vanessa andaba distante, fría, teatralmente herida, como si la víctima del asunto fuera ella y no la mujer que estaba esperando una cirugía de corazón. Yo ingenuamente pensé que el tema ya estaba claro. No porque ella lo hubiera entendido, sino porque asumí que incluso una persona terca tiene un punto donde la realidad le gana al ego. Error mío. El sábado me dijo que necesitábamos una reunión de presupuesto, y esa frase ya venía con olor a desastre. La pronunció con ese tono de ejecutiva de contenido familiar que usa cuando quiere disfrazar una exigencia absurda de decisión madura. Me senté en la mesa porque, a estas alturas, una parte de mí seguía intentando hacer las cosas con orden. Vanessa ya tenía hojas impresas, una libreta, resaltadores y una expresión tan seria que cualquiera habría pensado que iba a explicarme cómo salvar una empresa en quiebra. Lo que iba a intentar salvar, en realidad, era la Navidad Premium. Empezó diciendo que había estado investigando alternativas y que tal vez el hospital aceptaría un plan de pagos a 10 años. Lo soltó como quien propone refinanciar un auto, no una cirugía urgente. Según su lógica, si redistribuíamos el costo médico en el tiempo, todavía podríamos comprar las consolas de última generación, algunos regalos clave, para no romper la ilusión y quizás rescatar una versión reducida del viaje. Me habló de cuotas, de flujo de caja, de percepción de abundancia y de evitar decisiones tomadas desde la escasez. Yo estaba sentado frente a una mujer que estaba auditando la posibilidad de salvar a mi hermana como si Laura fuera una inversión de bajo rendimiento. Lo más impresionante no fue la idea en sí, sino la naturalidad con la que la defendía. Decía cosas como que la urgencia médica no debía tragarse por completo la experiencia familiar del cierre de año. En algún momento mencionó que los niños recordarían esto para siempre y que el trauma de una Navidad pobre podía marcar su autoestima. Navidad pobre. Así le llamó a pasar diciembre sin consolas nuevas, sin relojes inteligentes y sin una avalancha de bolsas de marca en la sala. Laura estaba esperando a que le abrieran el pecho, y Vanessa estaba preocupada por la autoestima navideña de dos niños que todavía se pelean por el control remoto. Yo tuve que mirarla unos segundos antes de responder porque necesitaba asegurarme de no haber sufrido un derrame silencioso. Saqué el estado de cuenta y se lo mostré sin adornos. ¿Cero? Le expliqué otra vez que el fondo navideño ya estaba transferido, que el resto de mi liquidez estaba comprometido con estudios, medicamentos, adelantos y reservas para el postoperatorio. Le detallé cifras porque a veces uno cae en la fantasía de que los números, al ser tan concretos, pueden perforar el teatro. Pero no. Vanessa vio esos números como si fueran un acto de hostilidad. Me dijo que yo estaba eligiendo otros asuntos por encima del hogar y que una familia no se sostiene solo con facturas pagadas, sino con rituales, símbolos y presencia emocional. Traducido al idioma de la gente normal, juguetes caros y fotos bonitas. No grité porque ya estaba demasiado cansado para regalarle una escena. Le respondí que mi presencia emocional incluía no dejar morir a mi hermana para financiar una consola. Le dije que el hospital no era una boutique donde una va a negociar vibes, era un sitio donde te cobran por mantener con vida a alguien. También le aclaré que si quería hablar de trauma, podíamos empezar comparando la experiencia de no recibir un videojuego con la de asistir al funeral de una tía por una decisión cobarde. Ahí me miró como si yo fuera el monstruo de la historia. Esa es una habilidad que le reconozco, convierte cualquier límite razonable en una agresión estética. La reunión no terminó con portazos ni gritos espectaculares. Terminó peor, con ese silencio glacial que deja la sensación de que acabas de firmar un acuerdo de guerra fría dentro de tu propia cocina. Vanessa recogió sus hojas, cerró la libreta y dijo que yo estaba tomando decisiones sin sensibilidad estratégica. Todavía me pregunto qué demonios significa sensibilidad estratégica en un contexto donde una mujer necesita cirugía cardíaca urgente. Esa misma noche cenamos en un mutismo tan pesado que hasta los cubiertos sonaban culpables. Mateo y Lucas notaron la tensión, aunque por suerte no hicieron preguntas. Yo hice lo posible por mantener la normalidad con ellos, porque bastante tenían con convivir con una madre convertida en agencia de relaciones públicas del consumo. Al día siguiente empezó otro frente, uno más ridículo pero también más venenoso. Vanessa comenzó a subir historias a sus redes con frases ambiguas sobre hombres que no saben proteger el hogar, energías masculinas que fallan cuando más se las necesita y madres que tienen que sostener solas la ilusión de sus hijos. No decía mi nombre, pero tampoco hacía falta tener peritaje forense para entender de quién hablaba. Varias amistades en común vieron eso. Algunos me escribieron con cautela, otros con curiosidad disimulada, y un par con esa cobardía elegante de quien quiere enterarse del chisme sin ensuciarse demasiado. Yo no respondí públicamente porque no pienso convertir una cirugía en contenido, aunque admito que me dio náuseas ver a Vanessa explotando el tema como si estuviera promocionando una temporada triste de su vida. Lo más duro fue que, mientras ella publicaba indirectas desde el sofá, yo estaba recibiendo llamadas del cardiólogo cada tarde. Una era para confirmar estudios, otra para ajustar fechas posibles, otra para explicar un riesgo adicional que prefiero no revivir.
Esa doble realidad me terminó de mostrar el tamaño del hueco donde vivíamos. En un lado estaba yo intentando organizar dinero, tiempos, permisos y fuerza mental para que Laura llegara a quirófano con todo listo. En el otro estaba Vanessa redactando captions de víctima decorativa porque no habría consolas en diciembre. Hay contrastes tan obscenos que ya ni siquiera provocan rabia, solo te dejan una especie de cansancio moral. Mis padres empezaron a notar que yo hablaba más seco por teléfono. Laura, incluso desde su miedo, intentaba aliviarme y me decía que no me desgastara discutiendo, que lo importante era llegar a la operación. Eso fue lo que me sostuvo. Porque si me guiaba por el ambiente de mi casa, parecía que yo era el villano de una producción navideña barata donde el padrastro cruel le roba la infancia a 2 niños por capricho. Pero la realidad era otra. Yo estaba intentando sostener la dignidad de todos mientras una adulta decidía convertir la falta de lujo en maltrato simbólico. Y sí, duele descubrir que alguien con quien compartes cama puede mirar una emergencia y preguntarse primero cómo se verá la sala sin regalos de diseñador debajo del árbol. Aún así, me mantuve firme. No porque me sintiera fuerte, sino porque ya había pasado el punto en que retroceder me habría dado asco conmigo mismo. Seguí con las transferencias, con los trámites, con las idas y vueltas al hospital y con esa vigilancia interna de no dejarme arrastrar a una pelea histérica que solo serviría para alimentar su narrativa. Mi objetivo ya no era ganar una discusión matrimonial. Mi objetivo era llegar con Laura viva y operable a la fecha que nos dieran. Todo lo demás, incluso la guerra helada dentro de casa, se volvió secundario. Eso no significa que no me doliera. Significa que a veces uno pone límites no porque esté en paz, sino precisamente porque ya no soporta seguir negociando con la indecencia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, pobrecitos los niños, van a tener que sobrevivir usando la imaginación mientras su tía sigue viva. Qué tragedia insoportable, de verdad. Casi llamo a una fundación para menores afectados por no recibir consola en diciembre. Tu esposa habla del trauma de una Navidad austera como si el quirófano fuera un capricho tuyo. Respuesta de OP, prefiero que recuerden un año sin consola y no un funeral que yo pude evitar. Además, una de esas consolas costaba casi lo mismo que 3 días de postoperatorio, así que no había mucho misterio matemático que resolver. Si alguien quiere dramatizar, al menos que aprenda a sumar primero. Usuario anónimo 2 dice, te lo digo sin anestesia. Tu hermana es tu sangre y tu esposa es un contrato que se puede romper. No deberías sentirte culpable ni un segundo por elegir salvar a Laura antes que financiar una escenografía navideña para quedar bien con amistades superficiales. A veces el límite más sano empieza cuando dejas de justificar a quien no tiene arreglo. Respuesta de OP, no lo tomo a la ligera, pero sí entiendo el fondo de lo que dices. En este punto, los límites son lo único que mantiene mi cabeza en orden, porque si cedo en algo así, después ya no me voy a reconocer. Y honestamente, empiezo a sospechar que llevo demasiado tiempo confundiendo paciencia con resignación. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que las indirectas en redes sociales se volvieron insoportables, y yo ya había asumido que Vanessa no iba a soltar el tema por cansancio ni por vergüenza. Aún así, esa tarde llegué del hospital con la idea muy básica de quitarme los zapatos, tomar agua y revisar unos papeles del seguro complementario. Venía agotado, oliendo a desinfectante y café viejo, con la cabeza todavía dando vueltas por una conversación técnica sobre tiempos, riesgos y recuperación. Lo último que esperaba era encontrar una escena montada en la sala. Pero claro, Vanessa nunca desaprovecha la oportunidad de convertir una tensión privada en un acto pedagógico con público. Entré y la vi sentada en el sofá con Mateo y Lucas frente a ella, como si estuviera a punto de leerles un cuento triste de temporada. Tenía esa voz melodramática que usa cuando quiere sonar noble mientras te apuñala con flores. Les estaba diciendo que el tío Diego había decidido que este año no habría regalos porque prefería gastarse el dinero en otros asuntos. Otros asuntos. Así resumió una cirugía cardíaca urgente. Lo dijo con pausas, con cara de madre que soporta el dolor con dignidad, y con ese tono cuidadosamente lavado que sirve para que la crueldad suene como una simple diferencia de prioridades. Sentí una punzada de asco bastante más limpia que la rabia. Porque una cosa es discutir conmigo, otra muy distinta es sentar a 2 niños a actuar como jurado emocional. Vanessa estaba usando sus caras de tristeza como herramienta de presión, asumiendo que yo iba a ceder en cuanto viera decepción en ellos. Lo más triste es que durante años probablemente esa estrategia le funcionó con otros. Pero yo venía de ver a Laura con una vía en la mano, ojeras de miedo y ese esfuerzo ridículo por sonreír para no preocuparnos. Después de eso, el teatro doméstico me pareció ofensivo incluso para el mobiliario. No le seguí la escena con gritos, que es exactamente lo que creo que esperaba. Dejé mis cosas, saqué la tableta y abrí un vídeo que me había mandado Laura esa mañana. Era un saludo corto para los chicos. Ella estaba en la cama del hospital, con el tubo de oxígeno en la nariz, despeinada, frágil, intentando aún así verse animada. Les decía que estaba un poco asustada, que los quería,
que esperaba ponerse bien pronto y que agradecía mucho cualquier buena energía que le mandaran. No era un recurso teatral. Era simplemente la realidad entrando por la puerta sin filtro de Instagram. Mateo y Lucas se quedaron callados de inmediato. No hubo berrinche, no hubo protesta, no hubo esa reacción monstruosa que Vanessa parecía necesitar para probar su punto. Solo silencio. Ese silencio serio que hacen los niños cuando entienden algo importante sin tener todavía el vocabulario para procesarlo del todo. Los dos miraban la pantalla con atención, y yo veía cómo intentaban unir piezas: hospital, oxígeno, miedo, tía Laura, Navidad distinta. Mientras tanto, Vanessa hizo algo tan grotesco que hasta hoy me cuesta creerlo. Agarró el catálogo otra vez y trató de redirigir la atención hacia unos modelos de consola, como si el papel brillante pudiera competir con una cama de hospital. Fue uno de esos momentos donde la realidad te da una claridad casi cruel. Me di cuenta de que Vanessa no estaba fallando por impulso, sino por convicción. No era torpeza, era prioridad deformada. Así que hablé con los chicos como se le habla a alguien cuando merecen respeto, no manipulación. Les expliqué que a veces en la familia pasan cosas difíciles y que el dinero no es infinito, que este año nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos iban a estar enfocados en ayudar a la tía Laura a salir adelante. Les dije que eso también era cuidar a la familia, aunque no viniera envuelto con moños ni cajas enormes debajo del árbol. No usé drama ni culpa. Solo la verdad, que ya bastante trabajo hace por sí sola. Mateo bajó la mirada un momento y Lucas me hizo una pregunta sencilla, de esas que te rompen más por lo inocentes que son: si la tía Laura se iba a curar. Le respondí que eso estábamos intentando, que por eso era tan importante hacer las cosas bien y rápido. Ninguno de los dos reaccionó como Vanessa quería. No se pusieron de su lado, no me reclamaron, no me acusaron de arruinar la infancia. Más bien se quedaron serios, procesando. Y ese fue, creo, el primer golpe real contra toda la narrativa que ella llevaba días armando. Porque si los niños entendían, entonces su versión del padre cruel que les roba la Navidad empezaba a verse tan ridícula como realmente era. Vanessa se levantó furiosa. Dijo que yo estaba manipulando a los niños con realidades crudas que no les correspondían, como si ella no acabara de sentarlos para usar su tristeza como palanca financiera. Me acusó de exponerlos a cosas traumáticas, de romper la magia de la infancia, de meterlos en problemas de adultos. Le respondí que los problemas de adultos los había metido ella en la sala cuando decidió explicarles la situación como si yo estuviera desviando dinero al casino. Si los niños ya estaban involucrados, por lo menos merecían la verdad y no una versión editada para proteger el ego de nadie. Eso la enfureció todavía más, porque hay gente que soporta cualquier cosa menos que le limpien el filtro. La discusión no escaló a gritos porque Mateo seguía ahí parado, y honestamente creo que hasta Vanessa sintió por un segundo el peso de su propia puesta en escena. Pero el daño ya estaba hecho. Los chicos habían visto a Laura, habían entendido lo esencial y también habían visto a su madre tratar de distraerlos con un catálogo en medio de todo eso. Yo no necesitaba subrayar nada más. A veces uno se rompe la cabeza buscando argumentos perfectos, cuando en realidad basta con dejar a la incoherencia hacer una demostración pública de sí misma. Esa noche, curiosamente, la casa no estuvo helada sino raramente quieta, como si algo se hubiera resquebrajado en la versión oficial que Vanessa quería imponer. Más tarde, cuando ya los chicos estaban en sus cuartos, me quedé pensando en lo rápido que una persona usa niños como escudo cuando se le acaban los argumentos económicos. No es algo abstracto ni elegante. Es brutal, y además cobarde. Porque los pone a cargar emociones que ni provocaron ni entienden del todo. Yo ya venía cansado, pero esa escena me cambió otra cosa por dentro. Dejé de estar solo agotado y empecé a mirar con más frialdad. Cuando alguien instrumentaliza a sus propios hijos para defender una compra de lujo, ya no estás ante un malentendido doméstico. Estás viendo una estructura moral bastante fea funcionando a plena luz. No sé si esa fue la tarde exacta en que dejé de intentar salvar la imagen del matrimonio en mi propia cabeza, pero estuvo cerca. Seguí ocupado con Laura, con el hospital, con las llamadas y el dinero que seguía evaporándose a una velocidad aterradora. Pero también empecé a observar a Vanessa sin el barniz de costumbre. Ya no como la mujer intensa, estética y a veces superficial que yo había tolerado por mantener la paz, sino como alguien capaz de deformar la realidad enfrente de sus hijos para no renunciar al lujo. Y una vez que ves eso con claridad, cuesta muchísimo volver a fingir que se trata solo de diferencias de estilo de vida. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: la parte donde tu esposa intentó agitar el catálogo para competir con el vídeo del hospital me destruyó. Literalmente fue miren el papel brillante y olviden que su tía está con oxígeno. No sé si reírme por lo grotesco o apagarle el WiFi de por vida por respeto a la especie humana. Respuesta de OP: créeme, el brillo del papel no tapa el sonido de un monitor cardíaco ni aunque lo agites con convicción. Los niños no son tontos, solo ella parece creer que todo el mundo se distrae igual de fácil que sus seguidores.
A veces la realidad entra a la sala y deja el catálogo como lo que era, basura cara. Usuario anónimo 2 dice, mi ex hacía exactamente eso, usaba a los niños cuando se quedaba sin argumentos y de repente todo pasaba a ser por su bienestar. No quería justicia, quería más dinero con una coartada moral bonita. Hay gente que solo saca a los hijos al frente cuando la billetera les dice que ya perdieron. Respuesta de OP, te entiendo más de lo que me gustaría. Cuando alguien deja de discutir ideas y empieza a poner niños como escudo, ya no está defendiendo a nadie, está escondiéndose. Y sí, cada vez veo más claro que mucha gente usa la inocencia ajena para empujar intereses bastante feos. Actualización 3. Ha pasado un día desde la charla con los chicos, y la tensión en la casa ya no era una tensión matrimonial normal, sino algo mucho más incómodo, la sensación de que todos habíamos visto una verdad desagradable y ahora estábamos obligados a desayunar a su alrededor. Vanessa amaneció especialmente pulida, que en su caso siempre es mala señal. Cuando se maquilla como si fuera a grabar un vídeo, pero no va a salir de casa, significa que viene una operación de imagen. Yo salí temprano al hospital, resolví un tema con unos formularios y volví cerca del mediodía con la idea modesta de comer algo decente por primera vez en 2 días. Debí haber sabido que la paz no estaba incluida en el menú. La encontré en la cocina con una carpeta abierta, una libreta nueva y una energía de litigante amateur que me habría dado risa en otro contexto. Me dijo que había pensado una solución elegante para que no quedáramos mal en la cena de Navidad con nuestras amistades. Ahí ya supe que no iba a escuchar nada útil. Vanessa me presentó una lista de posibles préstamos que, según ella, podíamos pedirle a mis padres para cubrir los regalos y salvar la experiencia de fin de año. Lo dijo con una naturalidad impresionante, como si fuera totalmente razonable pedirle dinero a mis padres para juguetes mientras su hija estaba a punto de entrar a quirófano. A veces uno no sabe si está casado o atrapado en una prueba psicológica mal financiada. Intenté mantenerme sereno, pero ya me costaba cada vez menos ver la estructura completa del problema. No era solo que quisiera regalos. Era que necesitaba sostener una estética, una versión de sí misma, una narrativa donde jamás faltaba nada y el hogar siempre irradiaba abundancia. Lo que a mí me impresionó de verdad fue que ella no pareciera sentir ninguna vergüenza al sugerir que mis padres financiaran ese teatro. Mi madre estaba rota de nervios por Laura. Mi padre pasaba los días entre llamadas y cuentas. Y Vanessa quería convertirlos en patrocinadores involuntarios de una Navidad Premium para no quedar mal con gente que, siendo sinceros, probablemente ni recordaría la cena una semana después. Le pregunté, despacio, si estaba escuchándose a sí misma. No por sarcasmo, sino porque todavía me resisto a aceptar que algunas personas pueden decir ciertas cosas sin una mínima alarma interna. Ella respondió que yo estaba exagerando, que no era para tanto, que se trataba solo de un préstamo temporal y que además mis padres seguro querrían que el ambiente familiar no se viniera abajo. Ese ambiente familiar era su forma favorita de llamar al decorado. Le dije que mis padres no iban a pagar ni un moño, ni una caja, ni una batería recargable para salvarle la imagen a nadie. También le dije que me parecía indecente incluso proponerlo. Vanessa cruzó los brazos y me miró como si el indecente fuera yo por no colaborar con su delirio logístico. En ese momento pasó algo que, honestamente, me sigue apretando el pecho cuando lo recuerdo. Mateo, el mayor, entró a la cocina. No sé cuánto había escuchado ni desde cuándo estaba cerca, pero venía con una seriedad rarísima en alguien de su edad. Traía su hucha de ahorros entre las manos, esa donde guardaba plata de cumpleaños, de recados y de pequeños premios que le daban los abuelos. Sin hacer teatro, sin discursito, la puso sobre la mesa delante de su madre y dijo que no quería el celular nuevo, que mejor se lo diéramos a papá para la cirugía de la tía Laura. Lo dijo con una claridad tan limpia que el aire se quedó quieto. Yo no reaccioné enseguida porque sentí ese tipo de emoción que te descoloca y te recompone al mismo tiempo. Orgullo, tristeza, ternura, bronca, todo junto. No porque un niño tenga que andar entregando sus ahorros para compensar la mezquindad de un adulto, sino porque en un segundo entendió algo que Vanessa llevaba semanas negándose a admitir. Él había visto el vídeo, había conectado los puntos, y había decidido actuar con más humanidad que la mujer que llevaba días dando clases de protección del hogar. A veces la bofetada más fuerte no te la da un enemigo ni una crisis económica. Te la da un niño con una alcancía de plástico recordándote cómo debería funcionar una persona decente. Vanessa se quedó muda. Roja, pero no de emoción, sino de esa mezcla de vergüenza y rabia que le aparece cuando la realidad le destruye la narrativa en tiempo real. Estoy seguro de que en su cabeza la historia iba por otro lado. Los niños debían sentirse víctimas, yo debía quedar como frío, ella debía lucir como la madre que defiende su ilusión. Pero de pronto su propio hijo estaba desmontando esa versión con una hucha rayada y una frase sencilla. La escena era quirúrgica. Todo lo que ella había sembrado para presionarme se le devolvió convertido en evidencia de que la única persona realmente obsesionada con el lujo era ella. Ni siquiera tuvo con quién pelear ahí,
porque el gesto venía del mismo hijo cuya tristeza intentaba administrar como activo emocional. Me acerqué a Mateo, le agradecí y le dije que no iba a aceptar sus ahorros para cubrir una obligación que le corresponde a los adultos. Le expliqué que su gesto valía muchísimo más que el dinero, que yo me sentía orgulloso de él y que la mejor ayuda que podía darnos era seguir siendo un buen chico y mandarle un audio bonito a Laura. Él asintió, más tranquilo, como si lo importante para él hubiera sido dejar claro de qué lado estaba moralmente el asunto. Lucas, que había aparecido detrás sin hacer ruido, también se acercó y dijo que él podía regalarle a la tía uno de sus muñecos para que no esté sola. Yo tuve que tragar saliva ahí mismo. En esa cocina, rodeado de adultos cansados y cuentas impagables, los únicos que no estaban actuando eran los niños. Vanessa intentó recuperar el control diciendo que los chicos no entendían las implicaciones económicas, que estaban reaccionando desde la emoción y que yo los estaba condicionando. Pero ya sonaba hueca, incluso para ella misma. Porque ¿qué iba a argumentar? ¿Que su hijo se había equivocado por preferir que su tía siguiera viva antes que estrenar teléfono? ¿Que la moral correcta era endeudar a los abuelos para no decepcionar a las visitas? Hasta sus frases se veían cansadas. Ahí fue cuando yo, sin levantar la voz, le dije que no iba a involucrar a mis padres en esa vergüenza y que, si de verdad le preocupaba tanto quedar bien con las amistades, tal vez podía intentar hacerlo con decencia por una vez. No fue un discurso brillante, pero tampoco hacía falta. El trabajo ya lo había hecho Mateo. Lo que quedó después fue peor para ella que una discusión. No hubo explosión, no hubo escándalo con portazos ni llanto performático. Quedó expuesta. Y para alguien como Vanessa, eso duele más que cualquier grito. Porque su fuerza siempre dependió de controlar la versión pública de las cosas, y en esa cocina perdió el guión frente a dos niños que, sin proponérselo, la habían dejado como la única persona realmente avara de la casa. Yo no necesité salvarla ni suavizarle la caída. De hecho, por primera vez, no sentí ninguna obligación de ayudarla a recomponer la escena. Solo observé. Hay momentos en que poner un límite consiste simplemente en dejar que la incoherencia termine de mostrarse sola. Esa tarde me fui al hospital con una calma extraña, no porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque algo terminó de acomodarse dentro de mí. Ya no estaba tratando de entender si Vanessa era superficial, intensa o egoísta a veces. Ya lo estaba viendo sin filtros. Y también estaba viendo otra cosa, que los niños, incluso criados en medio de toda esa obsesión por el brillo y la apariencia, todavía podían distinguir entre un deseo y una emergencia. Eso me dio esperanza por ellos y, al mismo tiempo, me cerró una puerta definitiva respecto al matrimonio. Cuando un niño entiende en un segundo lo que un adulto se pasó años ignorando, ya no estás ante una diferencia de criterios. Estás ante una incompatibilidad moral de tamaño industrial. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la imagen de tu esposa quedándose tiesa cuando Mateo dejó la hucha en la mesa es poesía civil. Ese niño tiene más madurez en el dedo meñique que ella en toda su cuenta de Instagram, sus filtros y sus frases de abundancia. La humillación fue tan limpia que casi parece escrita, pero justamente por eso sé que dolió de verdad. Respuesta de OP, sí, me dolió por un lado y me llenó de orgullo por el otro. Mateo entendió en un minuto algo que a ella le tomó años ignorar, que una familia se cuida con humanidad, no con compras. Yo siempre quise ayudar a criar personas, no consumidores con buena iluminación. Usuario anónimo 2 dice, necesito confirmar esto porque mi cerebro se niega, ¿de verdad quería que los abuelos pagaran juguetes mientras su hija estaba entrando al quirófano? Porque eso ya no es frivolidad, es tener el que dirán instalado donde debería ir la conciencia. Hay gente que prefiere una mesa linda antes que poder mirarse al espejo sin asco. Respuesta de OP, sí, esa era exactamente la propuesta, y sí, me dio desprecio escucharla en voz alta. Para algunas personas la vergüenza no es hacer algo inmoral, sino que se nota que no pudieron sostener el personaje. Y en ese punto yo ya estaba demasiado cansado para seguir maquillándole el alma a nadie. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que Laura salió de la operación, y por primera vez en bastante tiempo puedo escribir una frase sin sentir que el pecho me pesa 20 kilos, el pronóstico es excelente y ya está en casa recuperándose. La cirugía salió bien, el postoperatorio fue duro, hubo días de susto y cansancio, pero verla respirar con calma en una cama que no es de hospital ha sido el tipo de regalo que no se envuelve ni se presume. Yo seguí yendo y viniendo, ayudando en lo que podía, ajustando horarios y sosteniendo lo que quedaba de mi energía con café barato y pura terquedad. En medio de eso, la casa con Vanessa entró en una especie de falsa paz. No paz real, claro, sino ese silencio viscoso que se instala cuando una persona ya perdió una batalla moral, pero sigue buscando otra puerta por donde colarse. Durante esas semanas ella dejó de presionarme de frente. Ya no hubo reuniones de presupuesto ni discursos sobre trauma infantil ni intentos de usar a los niños como comité de compras. Incluso llegó a comportarse con una corrección sospechosa, demasiado limpia para ser espontánea. Y yo, como estaba concentrado en Laura,
Admito que no me puse a investigar nada más. No porque confiara otra vez, sino porque a veces el cansancio te vuelve funcional, priorizas la urgencia visible y pospones el resto del desastre. Pensé que al menos había entendido que ese diciembre no iba a ser de lujos y que, aunque siguiera resentida, había aceptado el límite. Resultó que no había aceptado nada. Solo estaba operando en silencio, que en retrospectiva fue bastante peor. La bomba me explotó un martes por la tarde, cuando llegó un estado de cuenta que yo no reconocía. Era una tarjeta de crédito a nombre de Vanessa que jamás había visto, enviada por correo físico porque, supongo, la genial estratega olvidó actualizar alguna preferencia. Al principio pensé que sería una cuenta vieja, algo mínimo o un error administrativo. Luego abrí el sobre y sentí esa clase de vacío frío que ya ni siquiera se parece a la rabia. Había miles de dólares cargados en regalos, ropa, accesorios, decoración y varias compras hechas en fechas muy precisas, justo cuando yo estaba corriendo entre hospital, farmacia y laboratorio. No había improvisación ni confusión. Había decisión. Mientras yo contaba dinero para medicinas y revisiones, ella había montado su propia Navidad secreta a crédito. Me senté con ese papel en la mano y empecé a unir cosas. Algunas bolsas que eran de una amiga. Un par de cajas escondidas en la bodega. Su tranquilidad repentina. El extraño entusiasmo con ciertos paquetes recibidos en días donde yo salía disparado al hospital. Todo encajó con una claridad tan desagradable que por un momento hasta me dio vergüenza no haberlo visto antes. Vanessa no había cedido. Solo había decidido salvar su estatus por otra vía, endeudándose a escondidas para mantener viva la fantasía. No le importó la fragilidad financiera en la que estábamos, ni el costo real de la recuperación de Laura, ni el hecho de que después de una crisis médica lo último que necesitábamos era una deuda innecesaria creciendo en silencio. Su prioridad seguía intacta, que el decorado no se cayera, aunque la estructura estuviera ardiendo. La confronté esa misma tarde. No hubo introducción elegante. Puse el estado de cuenta sobre la mesa y le pregunté directamente desde cuándo pensaba decirme que había decidido hipotecar la cordura por unos juguetes caros y una Navidad de aparador. Primero intentó la estrategia del tecnicismo. Que la tarjeta era suya. Que no había usado dinero de la casa todavía. Que luego podía administrarlo. Que era una forma de no renunciar por completo a lo que los niños merecían. El problema con mentir tanto es que tarde o temprano te acostumbras a que las palabras ya no tengan peso. Vanessa decía merecían, cuando en realidad quería decir yo no soporté no verme como siempre. Yo ya no estaba para desmontarle eufemismos. Le dije que una persona puede ser frívola, superficial o torpe, pero que tomar una deuda secreta en plena crisis familiar era otra cosa. Eso ya no era gusto caro. Era deslealtad. Era elegir conscientemente la apariencia por encima de la estabilidad que necesitábamos para medicinas, controles, imprevistos y todo lo que vino después de una cirugía tan delicada. Le recordé cada conversación, cada límite, cada ocasión en que le dije que este año la prioridad era Laura y que no iba a financiar una puesta en escena. Y aún así, ahí estaba ella, escondiendo compras como una adolescente caprichosa pero con acceso a crédito y cero conciencia. Ella respondió con el libreto de siempre, solo que gastado. Que yo la había llevado a eso. Que se sintió sola sosteniendo la ilusión de los niños. Que alguien tenía que preservar un mínimo de normalidad. Que no entendía por qué era tan grave si ya todo había salido bien con Laura. Esa frase fue la última puerta que se cerró dentro de mí. Ya todo había salido bien. Como si el hecho de que mi hermana siguiera viva convirtiera su traición financiera en una anécdota perdonable. Como si el éxito de la cirugía justificara haber apostado en secreto contra nuestra estabilidad en pleno proceso. Ahí entendí que no estaba discutiendo un error. Estaba mirando el carácter desnudo de una persona cuando la vida le exigió elegir entre humanidad y fachada. Le pedí el divorcio esa misma tarde. No como amenaza ni como escena, sino con una calma tan seca que hasta yo me sorprendí. Le dije que no era por una compra, ni por una pelea, ni por un diciembre difícil. Era por incompatibilidad absoluta de valores. Por falta de lealtad en el peor momento posible. Por haber demostrado una y otra vez que, para ella, la prioridad no era la familia, sino la representación de la familia. Vanessa lloró, se indignó, intentó hacerme parecer cruel, luego racionalizó, luego volvió a culparme. Pero ya no había nada que discutir. Cuando uno pasa cierto umbral, no necesita una última explicación. Necesita salir. El golpe final para ella vino rápido, y además fue enteramente obra de sus propias decisiones. Sin mi sueldo sosteniendo la casa, el estilo de vida de influencer doméstica se le derrumbó en semanas. La tarjeta no se pagó sola, obviamente. Los regalos caros siguieron siendo caros incluso sin audiencia. Las suscripciones, las compras impulsivas y toda la coreografía de abundancia que tanto defendía resultaron bastante menos místicas cuando tocó cubrirlas con dinero real. Terminó mudándose con sus padres porque no podía mantener ni de lejos la versión de vida que llevaba años vendiendo como natural.
Y lo más irónico es que ahora publica contenido sobre resiliencia en la pobreza desde una habitación pequeña donde apenas le cabe el aro de luz. No hice nada para provocar ese final. Solo dejé de pagarle la ficción. Lo único verdaderamente bueno que salió de todo esto, además de que Laura sigue aquí, fue confirmar que mi vínculo con Mateo y Lucas era real. Los niños decidieron seguir viéndome los fines de semana, y eso me pegó en el mejor lugar posible. No porque quiera usarlos como consuelo, sino porque me mostró que todo lo que hice por ellos no era una inversión emocional vacía. Seguimos compartiendo tiempo, comemos cosas sencillas, vemos películas tontas, hablamos de Laura y de la escuela, y poco a poco volvieron a reír sin esa tensión rara de diciembre. No me corresponde contar demasiado de ellos, pero sí puedo decir que entendieron bastante más de la situación que muchos adultos alrededor. Nuestra Navidad llegó tarde y fue cualquier cosa menos elegante. La pasamos comiendo pizza en el hospital durante una revisión de control, con Laura ya más animada, una manta ridícula sobre las piernas y Mateo insistiendo en que esa pizza sabía mejor porque no costó la vida de nadie. Casi me río y casi lloro al mismo tiempo. No hubo montaña de cajas ni sesión de fotos ni vajilla temática ni ropa combinada. Hubo cansancio, alivio, un par de chistes malos, una enfermera que se rió con nosotros y la certeza de que la persona por la que peleamos seguía ahí. Vanessa, en cambio, se quedó con sus juguetes caros, sus deudas y un personaje que ya nadie tenía ganas de financiar. Y supongo que ese fue el único cierre posible. Ella eligió la escenografía, yo elegí a la gente. La escenografía todavía brilla un rato. La gente, si tienes suerte y haces lo correcto a tiempo, se queda.